Este punto P sub 0 tiene coordenadas x0, y0, z0. Y vamos a definir un vector perpendicular al plano que recibe el nombre de normal. Esta normal va a tener como componentes A, B, C. Y luego vamos a poner un punto genérico en cualquier parte del plano y vamos a llamarlo el punto P de coordenadas X, Y, Z. Y luego unimos P sub 0 con P y formamos un vector, el vector P sub 0 P. Este vector está en el plano. ¿Por qué? Porque el punto P sub 0 y el punto P están en el plano. Y al estar en el plano, la normal es perpendicular a este vector. Muy bien. Entonces, la normal va a tener como componentes A, B, C. El vector P sub 0 va a tener como componentes X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Además, sabemos que P sub 0P es perpendicular a la normal. Ahora, si son perpendiculares, su producto escalar tiene que ser igual a 0. Entonces ponemos ahí que P sub 0P, el vector P sub 0P, escalarmente por la normal, nos va a dar 0. Si reemplazamos P sub 0P o si realizamos el producto escalar P sub 0P escalarmente por la normal, tomando en cuenta sus componentes, tendríamos A por X menos X sub 0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0, igual a 0. Esta es la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y tiene un vector perpendicular al plano N. Como ven, es bastante sencillo de poder deducirlo. Vamos a ver un ejemplo. Siguiente. Dice hallar la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y que tiene una normal igual a 3 menos 2, 1. El punto P sub 0 tiene coordenadas 2, 4, menos 3. La normal tiene como componentes 3 menos 2, 1. Entonces simplemente reemplazamos 3 por X menos 2 más menos 2 por Y menos 4 más 1 por Z menos 3 igual a 0. Haciendo operaciones nos da que 3X menos 2Y más Z más 5 igual a 0. Esta es la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y tiene un vector perpendicular a él definido por esas componentes. Como ven, es bastante sencillo. ¿Qué hemos necesitado para hallar la ecuación del plano? Solamente un punto por donde place el plano y un vector que sea perpendicular al plano. Siguiente. La forma general del plano viene definido como A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Fíjense que A, B, C son las componentes de la normal, o sea, del vector perpendicular al plano. Y D es la distancia del plano al punto de origen. Si D nos da negativo, significa que está en la parte inferior
del sistema de ejes. Y si t es igual a 0, significa que el plano pasa por el origen del sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver cómo podemos hallar la ecuación del plano que pasa por tres puntos conocidos que no sean colineales, o sea, que no estén en una misma línea. Si tenemos tres puntos entonces no colineales, por los tres puntos pasa un plano. Siguiente. Ahí está. Tenemos el plano y tenemos tres puntos, el punto P1, el punto P2 y el punto P3. Cada uno de ellos con sus coordenadas, X1, Y1, Z1 para P1, P2, X2, Y2, Z2 y P3, X3, Y3, Z3. Muy bien, ¿cuáles son los datos que necesitamos para hallar la ecuación de un plano? Un punto por donde pasa el plano. En este caso tenemos tres puntos. Y un vector que sea perpendicular al plano. Ese vector no lo tenemos, pero podemos conseguir. ¿Cómo? Podemos formar el vector P sub 1, P sub 2 y el vector P sub 1, P sub 3. Estos dos vectores están en el plano. Y luego hallamos el producto vectorial de ellos. Sabemos que el producto vectorial nos da un vector que es perpendicular al plano formado por los vectores. Entonces, la normal va a ser igual a P sub 1, P sub 2, producto vectorial P sub 1, P sub 3. Y teniendo ya el dato de la normal, con cualquiera de los puntos reemplazamos en la ecuación del plano y está resuelto. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar la ecuación de un plano que pasa por tres puntos conocidos. El punto P sub 1 de coordenadas 2, 2, menos 4, P sub 2 de coordenadas menos 3, 1, 2 y P sub 3 de coordenadas 4, menos 1, 3. Formamos los vectores P sub 1, P sub 2 y P sub 1, P sub 3 y hallamos la normal. Veamos. Siguiente. P sub 1, P sub 2 tendría como componentes menos 5, menos 1, 6. P sub 1, P sub 3 tendría como componentes 2, menos 3, 7. La normal va a ser igual al producto vectorial de P sub 1, P sub 2 por P sub 1, P sub 3. Esa normal, entonces, al ser un producto vectorial, tenemos que formar el determinante de tercer orden, donde la primera fila están los elementos 1, la segunda fila por los elementos del vector P sub 1, P sub 2, y la tercera fila por los elementos del vector P sub 1, P sub 3. Y desarrollamos por Laplace, ya saben eso, desarrollamos por Laplace para la primera fila. Y nos da que la normal tendría como componentes 11, 47, 17. Tomando el punto P sub 1 como referencia, la ecuación del plano sería 11 por X menos 2 más 47 por Y menos 2 más 17 por Z menos 4 igual a 0. Haciendo operaciones ya tenemos la ecuación del plano que pasa por tres puntos conocidos. Siguiente. Rectas en el espacio. Para definir las rectas en el espacio, formamos un sistema de ejes X, Y, Z y
nos damos un vector A que tiene su origen en el origen del sistema de coordenadas y su punto final en la coordenada no es ABC, por favor, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿ya? Luego, tenemos un punto P sub 0 de coordenadas X0 y Y0, Z0. De lo que se trata es de hallar una recta que pase por este punto conocido P sub 0 y que sea paralelo al vector A. Este vector A es conocido como el vector direccional porque nos da la dirección. Entonces ahí tenemos dibujado la recta que pasa por P sub 0 y es paralelo al vector A. Dentro de esta recta nos vamos a dar un vector genérico P de coordenadas X, Y, Z. Y vamos a definir el vector P sub 0P. Este vector P sub 0P va a ser paralelo al vector A. ¿Por qué? Porque está incluido en la recta. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos? El vector A, que tiene como componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3. Tenemos el vector P sub 0P, que es paralelo al vector A. El vector P sub 0P va a tener como componentes X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Ahora, como A y P sub 0P son paralelos, son comparables. Puedo decir de que A es 3 veces más grande que P sub 0P. O puedo decir que P sub 0P es 5 veces más grande que A. Pero como esto es genérico, voy a utilizar un factor de proporcionalidad entre P sub 0P y el vector A. Siguiente. Muy bien. A este factor de proporcionalidad le damos la letra T. Y tendríamos que P sub 0P va a ser igual a este factor de proporcionalidad T por el vector A. Reemplazando sus componentes tendríamos X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0 igual a T por el vector A sub 1, vector de componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3. Como T es un escalar, se introduce dentro del vector y tendríamos A sub 1T, A sub 2T, A sub 3T. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando sus componentes respectivas son iguales. Eso significa que X menos X sub 0 tiene que ser igual a sub 1 por T, Y menos Y sub 0 igual a sub 2 por T, y Z menos Z sub 0 igual a sub 3 por T. Siguiente. Ahí está. X menos X sub 0 igual a sub 1 por T, Y menos Y sub 0 a sub 2 por T, y Z menos Z sub 0 igual a sub 3 por T. De esta igualdad vamos a despejar X, Y y Z. X va a ser igual a X sub 0 más A sub 1 por T. Y va a ser igual a Y sub 0 más A sub 2 por T. Y Z va a ser igual a Z sub 0 más A sub 3 por T. A estas ecuaciones se las conoce
como las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralela a la recta A. O es paralela al vector A, por favor, no es a la recta, es paralela al vector A. Este factor de proporcionalidad T varía desde menos infinito hasta más infinito, porque una recta viene desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P sub 0 y que sea paralelo al vector A. P sub 0 nos dan las coordenadas 4, menos 5, 7 y el vector A nos dan sus componentes 3, 4, menos 8. Siguiente. Simplemente reemplazamos. X va a ser igual a 4 más 3t, y igual a menos 5 más 4t, z igual a 7 menos 8t. Esa es la ecuación de la recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralelo al vector A. Como ven, ¿cuáles son los datos para encontrar la ecuación de una recta? Un punto por donde pase la recta y un vector que sea paralelo a la recta. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos. Si tenemos dos puntos conocidos, por esos dos puntos pasa una recta. Entonces podemos hallar la ecuación de esa recta. Siguiente. Ahí está. Fíjense, tenemos un sistema de ejes. Tenemos P sub 1 y P sub 2. Y por esos dos puntos pasa una recta. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para definir una recta? Un punto por donde pase la recta. Tenemos dos puntos. Y un vector que sea paralelo a la recta. No tenemos ese vector, pero podemos formarlo. ¿Cómo? Formamos el vector P sub 1, P sub 2. ¿Es paralelo a la recta? Sí, porque está contenido dentro de la recta. Entonces, teniendo eso definido y definido el vector, con cualquiera de los puntos reemplazamos en las ecuaciones paramétricas de la recta y estaría resuelto el problema. Siguiente. Ahí está el ejercicio. Fíjense, P sub 1, P sub 2 va a ser x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Y las ecuaciones paramétricas van a ser x igual a x1 más x2 menos x1 por t, y va a ser igual a y sub 1, por favor no 0. Y sub 1 más y sub 2 menos y sub 1 por t, y z va a ser igual a z sub 1 más z sub 2 menos z sub 1 por t. Si P sub 1 tiene estas coordenadas, 3, 1, menos 4, y P sub 2 tiene estas coordenadas, 4, menos 3, 5, las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por esos dos puntos sería x igual a 3 más 4 menos 3t, y sería igual a 1 más menos 3 menos 1 por t, z igual a menos 4 más 5 más 4 por t. Como ven, no es nada difícil hallar la ecuación de una recta y de un plano. Ecuación de la recta, intersección de dos planos. Siguiente. Si dos planos se intersectan, su intersección es una recta. Imagínense que la pared es un plano y el piso es otro plano. Si se fijan, su intersección es una recta.
Entonces, si tenemos las ecuaciones de los planos que se intersectan, podemos hallar las ecuaciones paramétricas de la recta intersección. Ahí nos dan las ecuaciones del plano 1 y del plano 2. El plano 1 nos dicen que es igual a 4x menos y más z más 2 igual a 0. P sub 2 es igual a 2x más y menos 3z menos 4 igual a 0. Ahora, si yo tuviera un punto que estuviera justo en la intersección de los planos, este punto, ¿a cuál de los planos pertenecería? A los dos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué significa que un punto pertenezca a un plano? Significa que ese punto es solución del plano. Ahora, si ese punto que pertenece a la intersección y tenemos los planos, entonces ese punto o esos puntos tienen que estar definidos por la solución del sistema de ecuaciones que forman el plano 1 y el plano 2. Muy bien, entonces formamos el sistema de ecuaciones que forman los planos 1 y 2. Siguiente. Y ahí está. Ese es el sistema de ecuaciones. 4x menos y más z igual a menos 2. 2x más y menos 3z igual a 4. ¿Qué he hecho? El término independiente lo he pasado al otro. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos? Formamos la matriz aumentada de coeficientes y llevamos a su forma escalonada. Siguiente. Ahí está. Hemos formado la matriz aumentada de coeficientes y llevamos a su forma escalonada. La operación está definida ahí. Y hemos convertido en 0 el elemento que está en la fila 2, columna 1. Y esa matriz se ha convertido en una matriz escalonada. Muy bien. Se ha convertido en una matriz escalonada. Analizando ese sistema de ecuaciones, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 3 variables. ¿Cuántas ecuaciones? Tenemos 2 ecuaciones. Como ven, el número de variables es mayor al número de ecuaciones. O podemos decir que el número de ecuaciones es menor al número de variables. ¿Eso qué significa? Que el sistema tiene varias soluciones. ¿Por qué? Porque la recta intersección está formada por un montón de puntos. Bueno, ¿cómo se resuelve cuando el sistema tiene varias soluciones? Buscamos la variable libre. La variable libre para este caso es z. Como queremos hallar las ecuaciones paramétricas de la recta intersección, a la variable libre le vamos a dar el valor del parámetro. Z va a ser igual a t. Reemplazando en la segunda ecuación, obtenemos que y es igual a 10 tercios más 7 tercios por t. Reemplazando en la ecuación 1, siguiente, tenemos
tenemos que x es igual a 1/3 más 1/3 de t. Entonces, x, y y z nos forman las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de los planos P1 y P2. Muy bien, por hoy vamos a quedar aquí. No se olviden que el próximo martes tenemos el examen. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno. Entonces, los espero el día martes, por favor, para el examen. Tienen que estar atentos a las instrucciones que les vamos a dar por WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.